espacios se presenta el Tantra como una forma de follar, como una forma especial de tener sexo, como una forma de Kundalini. Yo suelo decir que fui iniciado a los 14 años en la práctica del Tantra. Y ni su santidad, ni ninguno de los monjes que siguieron eliminándome en ningún momento pidieron que me bajara los pantalones. Sé que soy feo, pero no creo que fue la causa. A los 14 años estaba bien. Ciertamente yo renuncio a la sexualidad. ¿Se imaginan a su santidad Dalai Lama en una fiestita, chicos? Como los programas de televisión. Es más, según él, lo único que lamenta de haber perdido en el mundo es el placer sexual, al que renunció por propia voluntad y no porque sea malo. Esa palabra llamada kama, que no es otra cosa que lo que Freud va a llamar pulsión, es muy diferente de la calentura, es el motor de la vida, es la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de la homeostasis. Sí, como te decía hace un rato, Tilopa entendió que el hombre es sencillamente una construcción que se produce entre el deseo y la ley. Antes dije Kama y Dharma. En esa confusión, en esa lucha, construye una identidad, un yo que es consciente de sí mismo y que se constituye en una naturaleza profunda de la mente, que es lo que Freud va a llamar inconsciente, y un yo ilusorio o maya. El arte del Tantra es el arte de engrandecer ese maya, esa construcción, ese yo. Y que sea el yo el que decida qué quiere mi naturaleza profunda. La mayoría de los animales humanos viven en función de las emociones y los deseos. Un practicante de Tantra es aquel que construye las emociones y los deseos que desea. No están sujetos al deseo ni atravesados por el deseo, sino que ponen su deseo en lo que convenga o no hacer. ¿Entendés que se puede, sin ir a calentarse un cabaret, poder tener el pene erecto? Porque la erección del pene no depende de un estado de ánimo, depende de una decisión consciente. Pero no solo la erección del pene, el resto de las emociones. La práctica del Tantra, suelo decir, posiciona al hombre como multiorgásmico, porque en definitiva el hombre y la mujer no tienen diferencias funcionales, sí diferencias culturales. Pero como me gustó que apareció hace poco el infinito, está muy bien orientado una propaganda donde menciona que Shiva tiene un aro masculino y uno femenino. Un practicante de Tantra, como construye su mundo, puede construirse mujer o hombre según necesite. ¿Por qué tengo que ser tan macho a la hora de ir a comprar ropa si me conviene ser una mina a la hora de ir a comprar ropa? ¿Y por qué tengo que ir a ser tan mina en lugar de reclamar lo que me corresponde si puedo ir con un sable y tomarlo? No estoy hablando de elecciones sexuales, sino de formas de ser en el mundo. Lograr ese equilibrio, esa armonía de construir el yo que necesito en cada momento y lugar. La práctica del Tantra no es otra cosa que tener la mente clara para saber qué hacer en cada momento y lugar. ¿Cómo lo logro? Sencillamente estableciendo una nueva comunicación entre la naturaleza profunda de la mente y el yo, o la conciencia. En general en los talleres también, o en las reuniones, cuando suelo entrar todo el mundo se calla, pero me gustaría que hablaran, que participaran. ¿Hay alguna pregunta? Al Dharma, he visto una cuestión del Tantra, ¿cómo lo explicarías ese Tantra? Muy buena pregunta y tiene que ver con el objeto de esta charla, que era clarificar las palabras. Dharma no significa otra cosa que ley.
Ahora, en el conocimiento vulgar sobre la palabra Dharma se asociaron muchas cuestiones. El Dharma entonces es que yo me levante a las 6 de la mañana y rece una oración. Om Namah Shivaya, la que quieras. Pero ese es el Dharma de los hindú. El Dharma de, no sé, de otro pueblo podrá ser lavarse las manos como bendición. Pero no es el Dharma nuestro. Nuestro Dharma es el Código Penal. ¿Cómo es tu nombre? Norma. Nuestro Dharma es el Código Penal. Dharma es la ley, el ordenamiento jurídico que cada pueblo desarrolló en un momento histórico con diferentes connotaciones. El Dharma hindú está asociado estrechamente a la cultura religiosa. Nuestro Dharma también en algún momento era la Biblia. Supongo que todavía los presidentes creo que juran por la Biblia. Me parece, creo que sí. Pero ¿entendés que es absurdo? Deberían jurar por el Código Penal, por el Código Civil, por las normas de convivencia que nosotros tenemos. Eso es Dharma. Las normas de convivencia que un practicante de Tantra no puede violar. Y esto su santidad lo tienen claro. Él no puede violar ninguna de las normas de los pueblos que visita. Por eso Rocío hacía mención a la ropa, por ejemplo. Hay personas que pretenden vivir el Dharma vistiendo chilaba. Si yo estoy en Marruecos, visto chilaba, pero en Marruecos, no acá. En Occidente uso en general las togas que me diseñan, qué sé yo, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, no sé, qué sé yo, Jonassan, ¿sí? Que son los que rigen nuestra cultura, nuestro Dharma. ¿Entendés por qué la práctica mística es un camino largo y sin resultados eficaces? Porque si yo, para alcanzar una disciplina, necesito practicar el Dharma de otro pueblo, tengo que nacer de vuelta en ese otro pueblo. Es muy claro, ¿no? Un ejemplo que suelo poner, puede haber un excelente cirujano mexicano que desarrolla una excelente técnica para operar el cerebro. Entonces estamos todos los discípulos de la I en torno a un paciente en el quirófano, observando cómo él hace la intervención, obviamente con sombreros de charro. No tiene nada que ver los sombreros de charro con una práctica médica. Con el Tantra pasa lo mismo, chicos. Tilopa puedo empezar a pensar emancipado, porque Buda aclaró, lo primero que aclaró Buda es que los dioses no existen. Su primera observación fue que los dioses eran una fantasía que él tenía en su mente. Eso eran los dioses. Entonces los dioses no existen. Si los dioses no existen, yo no soy hijo de Dios. Pero Galileo todavía no fue perdonado. La Tierra no puede moverse. No puede moverse. Hoy no se puede mover la Tierra. ¿Entendés cómo una cultura condiciona? Buda no se emancipó de todo. Buda estableció un Dharma, iba a decir religión, pero no es religión, es Dharma. Estableció una ley por la cual somos todos iguales. Si somos todos iguales, no hay reencarnación. Porque si hay reencarnación, no somos todos iguales. Yo soy brahmana. Si elegí ser brahmana, nací en casa de brahmana, no soy igual a vos sos paria. Somos todos iguales. Entonces, desterró el concepto de la reencarnación, que para nosotros fue un avance muy importante, porque el cuarto Dalai Lama empezó a desarrollar el Tantra de Kalachakra, que es el que nos ocupa. Kalachakra significa rueda del destino, la rueda de la reencarnación. El cuarto Dalai Lama estableció que no somos nada, absolutamente nada, la misma nadidad que después Sartre trajo al mundo occidental, el mismo concepto, que sencillamente somos una construcción entre lo que queremos y lo que podemos hacer, y que en esa construcción nos dividimos en dos, y parte de nosotros va a repetir constantemente las mismas estupideces. No me acuerdo si dijo estupideces, creo que no. La reencarnación, como todas las imágenes en Tantra, son metáforas. Hace poco yo escuché en un programa de televisión un excelente teólogo oriental
explicando cómo el rito de las 5 cosas prohibidas y todas las referencias a la sexualidad en Tantra eran sencillamente una metáfora, porque los monjes no tienen sexo, era una metáfora. Y finalmente, el conductor de ese programa dijo, bueno, el licenciado dice que en Tantra la sexualidad es una metáfora, pero nosotros preferimos verlo de manera literal, entonces le presento a Juancito y Pedrita cogiendo. ¿Se entiende esto? Es muy difícil entender una metáfora. La gente prefiere la realidad. La gente prefiere pensar que en Luján está la Virgen, que no es una metáfora de una imagen de santidad, que está la Virgen ahí. Es más fácil, más divertido también, ¿no? Hablar directamente con la imagen. Entonces, la reencarnación para la práctica del Tantra se convirtió primero en una necesidad, que era la continuidad política del régimen. El primer Dalai Lama llegó al poder por decreto, tomó el poder. En ese periodo histórico la gente elegía a sus gobernantes por derecho de sangre. Los reyes eran los hijos de reyes, los brahmanas eran los hijos de brahmanas. Entonces su santidad, el primer Dalai Lama, sumido en profunda meditación tántrica, dijo, cuando me muera, ¿qué hago? Si yo no cojo, ¿quién me sigue? Ah, cierto, estos creen en la reencarnación. Vamos a decir que la práctica del Tantra me permite a mí reencarnar, voluntariamente. Entonces, la continuidad política del régimen está basada en la creencia en la reencarnación, no en la reencarnación. Les sugiero que vean 7 años en el Tíbet, si les interesa esta parte. Es genial cuando el personaje de Henry, que murió hace poquito, lamentablemente, le va a decir a su santidad Dalai Lama, muy jovencito, que no le podía construir un cine porque la gente creía que en las lombrices estaban sus parientes. Su santidad se ríe y les dice, ellos creen en la reencarnación, tenemos que respetárselo. No dice, nosotros creemos en la reencarnación, respétanos. Dice, ellos creen en la reencarnación. Muy bien, ¿cuál es el problema? Si son felices con eso, ¿cuál es el problema? Nosotros no creemos en la reencarnación, pero la reencarnación es una excelente metáfora de la repetición constante de las mismas tonterías. Vivimos, en general, repitiendo cada X tiempo las mismas estupideces. Nos enroscamos con las mismas pibas que nos pegan. No sé por qué, pero todas las que llegan a mí me pegan. ¿Sí? Nos pasa siempre lo mismo, o las que nos abandonan, qué sé yo. No tenemos la culpa de eso, es el destino. No, no es el destino. Es nuestra naturaleza profunda que en algún momento de nuestra existencia resolvió que este era el modelo que queremos vivir. Entonces, la práctica del Tantra apunta a alcanzar la inmortalidad. Esto es, salir de la rueda de la reencarnación. ¿Se entiende? Ahora, si la reencarnación existe, ¿cómo puedo yo salir de una ley? Una ley tiene la característica de ser algo que se cumple de manera inexorable. La gravedad existe, por lo tanto, ¿cómo puedo yo pretender quebrar la gravedad? Si la reencarnación existiera, ¿cómo puedo yo quebrar esa realidad? La reencarnación es una metáfora que yo puedo romper. ¿Y cómo? Aprendiendo rápidamente a entrenar mi naturaleza profunda para que no me haga hacer cada 5 años la misma idiotez, sino que cada 5 años pueda hacer una estupidez diferente.